Les saludo con el amor de siempre, mis amados hermanos y amigos. Gracias por invertir este tiempo de esta manera. Que la honra y la gloria sean para nuestro Padre Celestial, para su amado Hijo Cristo Jesús y para su Santo Espíritu. El día de hoy vamos a comenzar hablando de algo muy interesante que nos lleva a comprender mucho de lo que Dios nos quiere dar, pero también de lo mucho que nosotros podemos darle a nuestro Dios y Padre. Vamos a hablar de la felicidad, cómo poder ser felices. Y claramente que todos buscamos la felicidad. Y para ello, pues necesitamos encontrar algún modo, alguna forma, algún método. Hemos titulado nuestro mensaje de esta manera: las llaves de la felicidad. No es precisamente una llave, se requieren varias llaves que vamos a estar descubriendo a lo largo de esta serie. El día de hoy vamos a hablar de una en especial. Y como bien he dicho, todos queremos alcanzar la felicidad, pero realmente somos pocos los que podemos llegar ahí. ¿Y cómo se logra esto? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la solución? Vamos a describir primeramente lo que es la felicidad, porque necesitamos entender realmente si queremos obtenerla. La felicidad básicamente se describe como el completo desarrollo de uno mismo en todos los sentidos y la plena satisfacción con lo que nos rodea. Sentirse uno bien, sentirse uno a gusto con lo que tiene, con lo que ha logrado, con lo que ha alcanzado y aparte sentirse a gusto con todo esto que le rodea, para empezar. Hay personas que no se sienten a gusto con lo que tienen, no están a gusto con lo que son. Bueno, evidentemente, difícilmente se va a lograr la felicidad, pero de todas maneras se pretende, se busca, se quiere alcanzar esa felicidad. Pocos sabemos cuál será la clave o en esta ocasión, cuál será la llave. Por cierto, pues, ¿para qué es una llave? Una llave es un instrumento, algunos piensan que también puede ser una herramienta que se usa para abrir y cerrar una chapa o cerradura de algo que se pretende proteger porque es de gran valor. Aquello que vale bastante, uno quiere que esté protegido, o cuando uno anda buscando algo muy, muy importante, lo va a encontrar muy resguardado, muy seguro. Por lo tanto, se necesita una llave. Y esa llave nos va a permitir abrir y nos va a permitir entrar, tener el acceso hacia aquello que queremos obtener. Pues en la búsqueda de la felicidad necesitamos una primera llave. Una, no solamente se requiere una, se requieren varias, pero la primera llave que necesitamos es la llave de la fe. Todo debe de empezar con fe. La base de todo debe de ser la fe. Podemos encontrar allí lo que nos dice el escritor en Hebreos, capítulo 11, versículo 1, acerca de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza es garantía. Garantía, podríamos interpretar esto como que la fe es la garantía o la seguridad de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Convicción que realmente estamos seguros de lo que andamos buscando, lo vamos a encontrar. Seguridad. Hablar de fe, pues, es hablar de lo principal en un creyente. Hablar de lo principal en un cristiano, su fe. Importantísimo. Hablar de fe es hablar de lo que nos conecta directamente con Dios. Para poder estar bien delante de Dios necesitamos tener fe. Lo dice también ahí en Hebreos, en el 11:6, dice así: en realidad, dice esta versión, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que él existe, dice en la versión Reina Valera, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que recompensa a quienes lo buscan. O sea que somos galardonadores
de aquello que estamos buscando. Vamos a tener un premio, una recompensa, dice en esta traducción. Pero realmente, sin fe, no vamos a poder estar bien delante de Dios. Por eso decimos que todo debe de empezar con fe. Si vamos en busca de la felicidad, necesitamos lograr primeramente esa llave, la llave de la fe. ¿Cómo se logra esta llave? ¿Dónde está esta llave? ¿Cómo se adquiere? Algunos dirán, bueno, ¿cómo puedo tener fe? ¿Cómo puedo, si necesito la llave de la fe, cómo puedo alcanzar la fe? ¿Cómo puedo yo obtener fe? ¿Dónde está la fuente de la fe? ¿Cómo uno va adquiriendo fe? Dice el apóstol Pablo, allá en Romanos capítulo 10, versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nadie nace teniendo fe. La fe se va adquiriendo poco a poco. La fe se va cultivando poco a poco. Uno mismo empieza a tener fe desde pequeño. Primeramente, pues en los que tenemos fe son en nuestros padres. Y ellos a su vez nos van inculcando, nos van instruyendo en el camino de fe hacia Dios. Con las primeras palabras que escuchamos a ellos acerca de Dios en las oraciones o en la Biblia o algunas historias, ellos nos van encaminando hasta que llegamos a algún estudio bíblico, por ejemplo, en el caso de los niños, y se empieza a hablar, o a los adultos en un estudio ya más formal, se les empieza a explicar, empieza uno a crecer, empieza uno a madurar en fe, pero uno no nace teniendo fe. Nadie nace teniendo la fe. Poco a poco se va alcanzando. ¿Esto quiere decir que la fe la podemos adquirir conforme vamos escuchando la palabra de Dios? Sí, se requiere eso. A través de la palabra de Dios, a través de la escritura, a través de las clases que tenemos, a través de los estudios que tenemos, a través de los sermones, de las campañas, uno va aprendiendo más, uno va creciendo más en fe. Y eso es importantísimo porque a veces se piensa que, pues sí, sí es cierto, ya creo en Dios y ya con eso basta. Tenemos que seguir trabajando en esa fe, seguirla cultivando, porque la fe necesita también seguir alimentándose. Cuando uno se llega la hora de desayuno o de comida o de cena, lo hace porque necesita el cuerpo alimentarse. Pues también espiritualmente necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que esa fe se mantenga fuerte, sólida y firme. Es de vital importancia. Un creyente se va haciendo, va creciendo conforme va conociendo de Dios. Nadie nace siendo un creyente. Uno va convirtiéndose poco a poco. La llave de la fe se va adquiriendo cuando conocemos más de nuestro Señor y Dios. Si queremos alcanzar realmente ser felices, lo primero que necesitamos lograr es la fe, tener fe. El primer paso, la primer llave es precisamente la fe. Y de hecho, a lo largo de la Biblia podemos encontrar mucho acerca de este tema, importantísimo. Y cuando usted quiera incluso realizar algún proyecto, cuando usted tiene el plan de alcanzar algo grande, también tiene que, o va incluida ahí la fe en lo que va a hacer, el por qué lo va a hacer y que lo va a lograr. Para lograr cualquier cosa importante en la vida, lo primero que se necesita, cada quien necesita tener fe. Esto significa creer, significa confiar, tener la certeza de que lo va a lograr, pero también necesita obedecer ciertos pasos para poder alcanzar aquello. Seguridad y convicción. Todo esto es fe. Qué importante papel juega la fe en nuestra vida diaria, porque si no lo hiciéramos, entonces simplemente viviríamos al ahí se va a ver qué pasa. No, realmente, uno tiene fe en lo que hace, en lo que uno es, y cómo va uno mismo creciendo y desarrollándose, y cómo puede uno incluso también mejorar. Podemos nosotros encontrar en la palabra de Dios mucho acerca de esto, pasajes importantísimos que nosotros pudiéramos adquirir como
como fortalezas, como para poder en algún momento dado asirnos, anclarnos de estos pasajes. Dice allá en Habacuc, por ejemplo, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Algunas personas que confían más bien en ellos mismos, pues hacen las cosas a su manera, a veces querer alcanzar alguna meta a como dé lugar, incluso pasando por encima de los demás, atropellando a los demás, pisoteando a los demás. Dice la Escritura, más el justo por su fe vivirá. Aquella persona que se comporta correctamente va a lograrlo saliendo adelante con la fe. No se trata aquí de hacer a un lado a los demás, ¿no? Se trata de que queremos alcanzar este proyecto, esta meta, y lo vamos a hacer bien. Pero hay algunos que se jactan de eso y dicen, no, yo lo hago a mi manera, a mí no me importa nadie más. Hay personas que hemos visto cómo quisieron deshacerse de otros. Por ejemplo, podemos recordar el caso de Daniel. Él se mantenía en su fe en Dios y aquellos hombres buscaron obstaculizarle, lo señalaron y luego Daniel fue a dar un pozo de leones, mas sin embargo ningún león lo atacó, lo rasguñó, lo mordió. ¿Por qué? Porque él era un hombre justo. Aquellos sí se jactaban de que lo iban a vencer, lo iban a acabar con él, muy orgullosos de lo que eran y acabaron mal. Una de las cosas que un creyente, un cristiano necesita recordar esto es la justicia. ¿Por qué? Porque la justicia nos ayuda a mantenernos vivos. Porque en el Evangelio dice en Romanos 1:17, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio, la vida de Jesús, ahí se revela la justicia por fe. ¿Cómo es posible creer en Jesús? Por fe. No estuvimos ahí, pero creemos. Aquel apóstol Tomás no creyó hasta que vio aquellas marcas en Jesús. Pero cuando llegó Jesús con Tomás le dijo, porque viste, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y ahí estamos, usted y yo. No vimos esas marcas, pero creemos que Jesucristo realmente resucitó, que Jesucristo realmente está a la diestra del Padre. Y esto también se nos puede contar a nosotros por justicia. Y por eso podemos vivir, por eso podemos salir adelante. Dice allá en Romanos, capítulo 3, versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Justificado quiere decir que queda absuelto de culpa. Muchos de los judíos creían que podían obtener el favor de Dios, los beneficios espirituales, según las obras que hicieran, según tantas cosas buenas, y mucha gente todavía lo piensa. Pero es por fe. No podemos hacer grandes cosas para que Dios nos voltee a ver y nos diga, qué bueno, hijo mío, te voy a premiar por todo lo que hiciste. Los grandes sacrificios, los grandes esfuerzos, es por fe, no por las obras de la ley. También ahí en Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Dios quiere que alcancemos fe y no quiere que solamente unos, quiere que todos alcancemos la fe. Y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y no solamente se refiere a que esto pertenezca a los varones, también las mujeres necesitan ir creciendo en fe y lo vemos nosotros en las congregaciones, como el mayor número de integrantes de la congregación en su mayoría son mujeres. Las mujeres creen más rápidamente que los varones. ¿Por qué? ¿Qué será? ¿Por qué los varones a veces batallan más? ¿Por qué cuestionan más o cuestionamos más? Es de vital importancia el acercarnos más a Dios y sí, analizar su escritura, pero creer lo que ahí se dice. Dios espera que alcancemos la unidad de la fe. Pero para ello necesitamos ir conociéndole más. Si no invertimos tiempo para conocerle más,
si no crecemos en el conocimiento, evidentemente no vamos a poder tener una fe firme, sólida y fuerte. En Efesios 6:16, cuando habla el apóstol Pablo acerca de la armadura del cristiano, menciona por ahí varias partes de esa armadura, la coraza y que el casco, y menciona también el cinturón, y también menciona ahí el escudo, y el escudo representa la fe. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Se requiere toda la armadura, pero precisamente si uno no trae el escudo, aquel maligno fácilmente nos puede dañar, aunque traigamos puesta la otra parte de la armadura. Si la armadura fuera completamente sólida, tal vez no necesitáramos el escudo, pero ahí menciona. Incluso nosotros, si vemos cómo vestía alguien con armadura, a pesar de que llevaba la armadura, necesitaba llevar también un escudo para protección. Espiritualmente, pues nuestra protección contra esos dardos, contra esas tentaciones, contra esas maldades, es la fe. El escudo de la fe dice con que puedes apagar las lanzas, los dardos, lo que te va a atacar, lo que te puede dañar, que viene de parte del maligno. Pues la fe también se menciona en el ámbito de las batallas, porque también dice ahí en Timoteo, 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe. Tal vez seguido uno enfrenta estas batallas, algunos día tras día, otros unos días sí, otros días no, pero evidentemente muchos vamos a enfrentar batallas de fe, donde de repente alguien hasta nos puede preguntar, oye, ¿y por qué te sucede esto? ¿Y dónde está Dios? Y no que tú confías mucho en Dios. ¿Y por qué te tienen que pasar estas cosas? Al escuchar a otra persona, al ver la situación, de repente es parte del enemigo que, a ver, no que tú crees en Dios, entonces, ¿por qué Dios no te ayuda? Una batalla de fe es precisamente cuando la fe se está viendo dañada, atacada, con el riesgo que se tambalee y caiga, se derribe esa fe. Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. No dice huye, no dice corre, dice pelea. Y tu fe obviamente va a brillar, tu fe obviamente va a ganar. Pero tú pelea, es tu lucha y tú puedes. Y claro que todos tenemos que enfrentar esas batallas de fe en algún momento dado. Allá en Hebreos 12:2 se menciona lo siguiente, puestos los ojos en Jesús. Jesús vino a poner un gran ejemplo. Jesús vino a enseñarnos muchísimo acerca de la vida y acerca de cómo poder alcanzar la salvación. Pero también Jesús vino a hablarnos de fe y a demostrar su fe. Puestos los ojos en Jesús, el autor, el creador y realizador. Cuando dice consumador de la fe, es porque él también vino. En aquel momento en que nuestro Señor Jesús está en el huerto orando, pidiéndole a Dios, si fuera posible, Padre mío, que pasara de mí esta copa, está diciendo Jesús, es que yo no quisiera tener esto. ¿Hay alguna manera, hay alguna otra forma, Dios mío, Padre Santo, de que yo no tenga que morir? Y no la había. Entonces Jesús también tiene su lucha, su batalla de fe. Pero él llega a la conclusión de decir, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero no fue una vez, fueron 3 veces en las que él está orando, pidiéndole a Dios fuerza, pidiéndole a Dios solución, que quiero hacer esto, pero es muy difícil. Él también nos vino a hablar de fe, pero también vino a demostrarnos esa fe. Sabía que tenía que ser de esa manera. A veces batallamos porque no entendemos, Señor, ¿por qué tiene que suceder así? Dios siempre tiene un plan.
De repente uno no sabe, no entiende por qué Dios actúa de una u otra manera hasta después, pero a Dios no se le pasa nada. Y de más adelante Él nos abre el entendimiento para que comprendamos mejor por qué sucedieron aquellas cosas. Primera de Pedro 1:9 nos dice, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Hacia dónde nos va a conducir la fe? ¿Cuál es la meta principal? Dice que es la salvación de vuestras almas. El final de nuestra carrera, el final de todo es que nuestra alma se mantenga bien, la salvación de esa alma. Como cuando hay carreras que duran varios días, los corredores llegan a una meta, a una etapa, y luego llegan a otra y después a otra, pero hay una última meta, la final. Y claro que en el transcurso uno se va cansando, uno va sintiéndose más débil, pero la intención es de que llegues a una meta, descanses y luego continúes, te sigas esforzando hasta llegar a aquella final meta. Obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Hasta dónde nos va a llevar la fe? Algún día estar en la presencia de Dios y poder oírle decir, adelante, bienvenido, entra en el reposo de tu Señor. Qué maravilloso va a ser ese momento. Y mientras estemos aquí, lo que necesitamos seguir haciendo es esforzarnos, aprender, estudiar, escuchar y creer. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. El mundo está lleno de pruebas, tentaciones y en su momento hasta nos debilita. Y todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Para poder vencer las artimañas del enemigo, los dardos del enemigo, los engaños y todo aquello que nos quiera desviar del propósito que tenemos, pues necesitamos la fe. Cualquier meta que usted quiera alcanzar, necesita realizarla con fe. Sin fe nadie puede vencer. Sin fe nadie puede ganar. Sin fe no podemos agradar a Dios. Primera de Juan 5:4 nos habla de que si realmente somos hijos de Dios, hemos nacido a través del Evangelio, hemos recibido la salvación y pues necesitamos vencer cada obstáculo, pues ese obstáculo se logra venciéndolo con fe. El escudo es la fe. Y mientras seamos justos, pues vamos a vivir también por fe. Vamos a luchar con fe. Cuando David enfrentó a Goliat, él estaba convencido, seguro, tenía la certeza de que iba a vencer a aquel guerrero, aquel gigante, con armadura, con lanza, con escudo, con jabalina, con espada, porque David sabía que iba en el nombre de Dios y Dios no lo iba a abandonar. Nadie creía en él. Nadie esperaba que venciera aquel hombre tan grande, pero también nadie se atrevía a enfrentarlo, solamente aquel joven. ¿Cuántas luchas vamos a tener que nosotros enfrentar? Bastantes, tal vez. Necesitamos hacerlas con fe. Queremos alcanzar la felicidad, necesitamos fe. Es la primer llave para alcanzarla. Que Dios nos los bendiga, mis amados hermanos, amigos, familiares, compañeros, y que Dios nos siga dando esa fuerza y esa capacidad, sobre todo primero para entender su propósito, su palabra, y que esto nos ayude a fortalecer más esa fe. Gracias, nos vemos pronto.